Probando, 1, 2, 3. Buenas tardes, tengan nuevamente muy buenas tardes todas ustedes. Vamos a continuar con nuestra etapa número 3 de la explicación del mapa conceptual del terrorismo. Es el número 3 considerando que la parte número 1 habría sido la que yo expliqué directamente en el salón de clases el viernes anterior, dada la ausencia de nuestra querida Alejandra, y que he complementado con la parte número 2, que es el primer enlace que acabo de desarrollar y que dejé hasta el año de 1990. Nosotros ahora vamos a agregar un nuevo segmento, vamos a ver hasta dónde puedo desarrollarlo. Y este nuevo segmento nos lleva a hablar ahora desde el año de 1991. Por supuesto, el elemento fundamental de lo que ocurre en este año va a ser en los territorios de Irak y Kuwait, una porción en la frontera con territorios árabes, saudíes, en donde sabemos que inició la llamada Segunda Guerra del Golfo Pérsico, donde una coalición de 34 países encabezados por los Estados Unidos van en contra de la zona de Kuwait que ha sido atacada, no contra los kuwaitíes, sino a la región de Kuwait, donde se encuentran asentados los grupos de Irak que han invadido la zona para presionar por los precios del petróleo. Tal vez ustedes recuerden, porque estos son eventos que ya la gran mayoría de nosotros, tal vez con excepción de Adrián, que es el más chiquito, a todos nosotros nos tocó ver, enterarnos, saber, escuchar, leer en distintos lugares de lo que recibió en el caso del nombre desde la perspectiva de Irak, fue la dichosa madre de todas las batallas. En el caso de los norteamericanos se le da la nomenclatura de la tormenta del desierto o el famoso Desert Storm, que podemos ver reflejado en algunas de las consecuencias, algunas de ellas no tan positivas, para los norteamericanos en el caso de la película Jarhead o Soldado Anónimo, que nos permite ver que ya no es el mismo tipo de guerra que nosotros estábamos acostumbrados a ver previamente. Y esto, de hecho, tiene que ver también con la circunstancia de la cantidad de muertos, porque la coalición de estos 34 países a los que hacemos referencia tuvo un total de 90 bajas por muerte, y el territorio iraquí va a tener los iraquíes, pues, que van a morir, oscilarán, no se tienen los números tan exactos ni precisos, por cuestiones tácticas no se da la información completa, de entre 300,000 y 500,000 muertos, nada más que no en una guerra abierta como nosotros estamos acostumbrados a verlo. Esto se refleja muy bien dentro de la película Jarhead, que es bastante recomendable para observar, aunque, reitero, también es muy deprimente. Coincide, además de estas cosas extrañas que a veces pasan, sobre todo con los nuevos medios de comunicación de la década de los 90 en adelante, que se llevó a cabo el Supertazón número 25. Ustedes saben lo que representa el juego de campeonato, que los gringos llaman el Campeonato del Mundo de fútbol americano, aunque habría que ver quién se les puede poner al brinco en ese sentido. Este Supertazón 25 fue muy especial dentro del imaginario norteamericano porque en aquel entonces se convirtió en el Super Bowl más vigilado de la historia, y son clásicas las imágenes de la seguridad ya muy cerrada a la entrada de los estadios y los helicópteros, dos helicópteros que estaban vigilando, dos helicópteros Black Hawk, que estaban vigilando el desempeño del juego y que no hubiera ningún tipo de inconveniente. Habría que ver ahora para el Supertazón número 50, 25 años después, que va a ocurrir en febrero del año 2016, habría que ver, dadas las circunstancias de lo que está ocurriendo en el mundo, habría que ver cómo se pone ahora la vigilancia para este nuevo evento. También el año del 91, paralelo a lo que está ocurriendo, Osama Bin Laden se manifestó totalmente en contra de lo que estaban haciendo los de la coalición encabezados por los norteamericanos, y esto fue la gota que derramó el vaso dentro del territorio árabe saudí, pues se tomó la decisión de expulsar a Osama Bin Laden ya definitivamente del territorio. Osama Bin Laden, no olvidemos que tiene ya contactos, esa es la base del Al-Qaeda, tiene contactos en Afganistán. Afina algunos de los planteamientos porque ya hay sospechas de que se le debe de tener bajo vigilancia, y no se queda en Afganistán, sino que termina partiendo hacia la zona de Sudán. Recuerden que todo esto nos enlaza con acontecimientos previos que la CIA justamente van a hacer en su proceso de investigación para tratar de mantener bajo control a estos grupos que se les pueden salir del mismo. Entonces, Osama Bin Laden va a partir hacia la región de Sudán, ya en territorio africano, en donde allí, ante la inestabilidad del régimen local,
se facilita el planteamiento de la consecución de una revolución islámica y, por supuesto, la formación y el entrenamiento de grupos terroristas. Esto nos lleva entonces ahora a dar un nuevo salto. Vamos a hacer referencia ahora al año de 1993, donde sabemos, recuerden ustedes, que se llevó a cabo el primer atentado en contra del World Trade Center en los Estados Unidos. Ubiquemos que hay muchas personas que ya olvidaron esto. Ya había habido un aviso desde el año de 1993 que nos va a permitir darnos cuenta de cómo se está afinando ahora esta idea que tienen los terroristas de hacer sufrir en su propio territorio a los enemigos jurados que ellos tienen, que van particularmente a ser los norteamericanos. Año clave también va a ser el año de 1994. ¿Por qué? Porque inicia el proceso de las operaciones de los grupos talibanes. Entendamos que en árabe talibán literalmente significa estudiante. Y los planteamientos que ellos hacen del estudio del Corán se plantean como una interpretación tradicional, nada más que le empiezan a jalar para sus propios intereses. En realidad es una interpretación moderna disfrazada de tradicionalismo. Estos talibanes, su base de origen que se termina asentando en Afganistán, muchos de estos son grupos de gente que salió huyendo del territorio iraní, de la zona de Irán oriental, es decir, la que estaría más pegada hacia la zona de Afganistán. Huyen sobre todo por el establecimiento del régimen del Ayatollah Khomeini, que recuerden que van a ser chiitas. Estos pashtunes serían, reitero, el pashtun es la lengua que van a hablar y es la línea étnica a la que pertenecerían estos iraníes orientales. Esta sigue una línea ortodoxa suní, que van a ser enemigos del Islam chií, que es dominante en Irán, y que es bien importante que ubiquen que son financiados por Arabia Saudita. No se les olvide esa Arabia Saudita que tenía horror a lo que pudieran hacer los grupos iraquíes cuando comenzaron a expandirse por las conquistas petroleras sobre el territorio de la península arábiga. Entonces van a ser financiados por los árabes saudíes. Estos talibanes, cuando comienzan a establecer sus operaciones en Afganistán, prometen la restauración de la paz sosteniendo su propia versión de la Sharia. La Sharia viene siendo el código religioso sobre el que ellos se manejan y sobre el cual ellos se manifiestan, pero que en esta versión ellos cierran un poquito más el orden público bajo su propia interpretación y su propia opinión. Ellos plantean, por ejemplo, que deben hacerse ejecuciones públicas en contra de los asesinos y en contra de los adúlteros, que se les hagan las amputaciones de los brazos o de las piernas a los ladrones. Los hombres se verán obligados a dejarse crecer la barba, las niñas menores de 10 años, a ellas se les va a prohibir estudiar. Esto recuerden que va a tener un peso muy importante años después en la región de Pakistán, cuando vayan a atacar a una niña que se va a hacer famosísima en el mundo hacia nuestra época ya más cercana. Las mujeres se van a ver obligadas a utilizar la burka completa y se van a prohibir todas aquellas cosas que me puedan conectar con el mundo occidental o que difundan las ideas para ellos muy relajadas, como sería el caso de la televisión, el caso del cine y el caso de la música. Todo esto es parte de esta prohibición que van a fomentar estos pashtunes que se van a identificar ahora como talibanes y particularmente ya en el territorio de Afganistán, con cierta influencia sobre el territorio en Afganistán originalmente y expandidos hacia la región de Pakistán. Mientras tanto, los árabes saudíes, dándose cuenta de lo que estaba tratando de hacer Osama Bin Laden, el gobierno local de Arabia revocó la ciudadanía a Osama, lo relaciona con actividades terroristas y esto va a llevar incluso a que Osama Bin Laden vaya a ser rechazado por su propia familia. Esto va a ser muy importante por otra razón. El hecho de que la riquísima familia Bin Laden rechace a Osama no significa que los que tienen negocios y asuntos políticos y económicos asentados con la familia Bin Laden, no significa que tienen que romper con toda la familia. Por esto va a ser muy interesante ver cómo, para cuando vienen acontecimientos a posteriori, el apellido Bin Laden va a estar relacionado con los negocios, aunque no necesariamente en el enlace directo con la persona de Osama como tal. Para el año de 1995, en la zona de Pakistán, se logró capturar a Ramzi Youssef por fuerzas norteamericanas que lo identifican a este señor Ramzi Youssef
como el autor intelectual del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos. Recuerden, evento ocurrido el año de 1993. Diversas pistas relacionaron a Youssef con Osama Bin Laden y la CIA elaboró un reporte que se llamó el National Intelligence Estimates para analizar otros posibles blancos y comenzó a hablarse desde 1995 la posibilidad de que atacaran la Casa Blanca, que atacaran el Capitolio o que atacaran algunos de los puntos neurálgicos de la zona de Wall Street. No vayan a perder este acontecimiento porque lo que habría sido el primer atentado en contra del World Trade Center el año de 1993 habría sido una especie de ensayo para ver qué tan fuertes o qué tan débiles son las medidas de la seguridad dentro del territorio norteamericano. Para el año de 1996, Osama Bin Laden va a ser a su vez expulsado de Sudán. Las autoridades no van a permitir que continúe alebrestando a la gente del territorio. Vuelve a Afganistán, donde ahora desarrolla ya táctica y prácticamente el grupo de Al-Qaeda. Recuerden que Al-Qaeda significa la base o significa la lista. Son todos los contactos que él está ya teniendo, fíjense, en Sudán, en Afganistán, en el territorio árabe y los otros lugares del mundo donde en secreto y muy en silencio y en bajo volumen se están desarrollando todas estas tácticas terroristas que llevarán a confluir en el momento que ellos decidan hacerlo. Allí, estando en Afganistán, decretó una fatua, recuerden, es un decreto religioso, donde consideran oficial y formalmente heréticos a todos aquellos que se pongan en su contra, y especialmente lo que van a hacer es declarar la fatua en contra de los infieles norteamericanos y el territorio de Israel. Acuérdense que Israel va a ser una moneda de cambio que siempre le van a estar cobrando los musulmanes a los occidentales. Para el año de 1997, en el propio territorio norteamericano, lo curioso del asunto es que nos permite saber que hubo una visita de embajadores talibanes de Afganistán al territorio tejano, cuyo gobernador era un tal George Walker Bush, es decir, hijo de él, en aquel entonces ya, expresidente de los Estados Unidos, pero que tenían grandes negocios petroleros asentados con las regiones de Arabia, de donde, recuerden, salieron los Bin Laden, que tienen contacto a su vez con los grupos talibanes que desde la zona de Afganistán están estableciendo negocios de petróleo y de gas con estos grupos pertenecientes a empresas relacionadas con la familia Bush. Y lo que van a hacer estos embajadores talibanes de Afganistán es negociar la construcción de un oleoducto que pase justamente por Afganistán desde el mar Caspio. Lo interesante del asunto es que va a haber personas relacionadas con el gobierno norteamericano todavía en las sombras, todavía no en el máximo de los niveles, pero que a nivel empresarial tienen mucho que decir en este sentido. El contratista para ese oleoducto es un tal Dick Cheney, y a través de su compañía, que es Halliburton, piensa llevar a cabo todo el desarrollo y el crecimiento para el mundo occidental de lo que es Afganistán. Y uno de los asociados va a ser un señor que se llama Kenneth Lay, que tiene su propia empresa, que es una tal empresa llamada, una compañía llamada Enron, para que vean cómo se están empezando a construir las cosas en este sentido. Kenneth Lay también tuvo otra característica. En el futuro, cuando George W. Bush se lance a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, ¿quién creen que va a ser el que le va a financiar la mayor cantidad de dinero que ellos van a llegar a recolectar en ese sentido? Lay fue el principal contribuidor a la compañía de Bush a la presidencia. Detallitos como estos, ustedes lo pueden observar en la película de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Y también del año de 1997, en el territorio jordano, se funda, bien importante, la Organización de Monoteísmo y Guerra Santa, encabezada por Abu Musab al-Zarqawi. Esta organización busca la conversión de los musulmanes a la línea sunita del Corán. Entendamos y recordemos que los sunitas son los seguidores de Abu Bakr, el suegro de Muhammad, como su sucesor, y que tienden estos grupos al uso de la violencia extrema. Si de por sí vemos que la circunstancia de la violencia se está empezando a salir de control, ahora imagínense cuando sale Abu Musab al-Zarqawi con esta organización de monoteísmo y guerra santa en la zona de Jordania, y se va a comenzar a trasladar a otras y a exportar a otras regiones. No me vayan a olvidar esta porque después va a recibir un cambio de nombre que nos permite entenderla más cercana a lo que nosotros conocemos. Para el año de 1998 se establecen campos de entrenamiento de Al-Qaeda en territorio afgano coordinados por Bin Laden, y que en una entrevista de esas raras cosas se dio una entrevista a un periodista norteamericano, John Miller, y allí en la entrevista que le hace
le hizo una afirmación muy importante. Bueno, dijo muchas cosas, pero abstraemos esto que él afirma. No tenemos que diferenciar entre civiles y militares. Por lo que a nosotros concierne, todos son un objetivo. No vayan a olvidar esos planteamientos. También este año del 98, en dos países distintos, en Kenia y en Tanzania, se llevaron a cabo un par de atentados terroristas sobre sus respectivas embajadas de este país norteamericano en estos respectivos países, cosa que puso la alerta roja en el territorio norteamericano. A lo mejor nosotros no nos acordamos, se nos hace que es muy lejano, se nos hace que son países que realmente no tienen peso de importancia ahora que nos estamos quejando tanto de lo que está pasando en Siria y que los bombardeos y lo que nunca vemos. Pues este es uno de estos ejemplos en donde al mundo occidental realmente no le importó hasta que a los que atacaron fueron a norteamericanos y a la embajada norteamericana en estos territorios. Destruyeron casi por completo los edificios, que en la escala que ellos eran capaces de manejar había sido el atentado más grande que habían logrado desarrollar con la advertencia de lo que ya había ocurrido con las Torres Gemelas. Y la cantidad de muertos, si mal no recuerdo, son más de 200 con riesgo de que me quede corto, casi seguro me voy a quedar muy corto, no tengo este número en este momento a la mano. Esos ataques que van a ser transmitidos por los noticieros norteamericanos, recuerden que CNN ya tiene transmisión de 24 horas de los 80 en adelante, es lo que vemos que le va a llevar al personaje principal, al protagonista de la película, American Sniper, le lleva a reaccionar y decir, es que algo se tiene que hacer en este sentido, no me puedo quedar con los brazos cruzados. Vamos a cerrar este bloque hablando del año 2000, en donde otro acontecimiento que también ocurrió en Yemen, un ataque terrorista de Al-Qaeda en contra de un acorazado norteamericano, el USS Cole. No fue lo suficiente este atentado como para poder hacer que se hundiera este acorazado, pero sí a dejar un bloque, un hueco bastante prominente en su coraza. ¿Y quién se atrevería, además, a atacar directamente a un buque militar norteamericano? Aquí los focos rojos están empezando a poner cada vez más duros. Si mal no recuerdo, a reserva de checar el caso, se cumplió un aniversario justamente de la llegada, el día de este atentado, de la llegada de las tropas norteamericanas al territorio saudí. Esto que les decía, de que por eso la CIA o las organizaciones como MI6, hay días que están como en la alerta naranja a punto de saltar a alerta roja, o cuando nos enteramos de que es posible que se piense que hay por allí la posibilidad de algún atentado en algún territorio del mundo occidental, es justamente relacionado con estas fechas que van a ser sagradas y que van a ser religiosas para el mundo musulmán. Hemos logrado expandir ahora un poco más las fechas a las que hacíamos referencia, cerramos el milenio, cerramos el siglo XX, ya llegamos al año 2000 y estamos ya preparando el camino para lo que viene a futuro y que desgraciadamente nos es cada vez más cercano y también desgraciadamente nos va a quedar casi siempre en puntos suspensivos porque esto parece que no tiene para cuándo terminar. Que tengan ustedes muy buenas tardes.